Pero no todos los artistas tenían este sencillo optimismo con la máquina. Algunos la vieron con intensa ironía o con interesada cautela, más como mirones que como participantes. Vieron que era más que una herramienta, más que una extensión personal para manufacturar. Hecha por el hombre, se había convertido en un perverso pero sustancialmente exacto autorretrato. Eso era lo que insinuaban las obras de Francis Picabia y Marcel Duchamp. La máquina, como puso Picabia en uno de sus títulos, es La fille née sans mère, la hija nacida sin madre, una contraparte moderna al nacimiento original en el que Cristo, el Hijo, nació sin padre. La maquinaria parodiaba al sexo y la religión, contenía ilimitables oportunidades de insulto, algo para lo que Picabia había nacido. Picabia era uno de esos hombres, casi una invención moderna en sí mismos, encerrados en una lucha contra la misma idea del arte. Quería ridiculizar la idea de pintar, pero también se veía obligado a hacerlo, pues a pesar de todo su dantismo, tenía un fuerte sentido del mito y no podía encontrar otro sistema. Su mito era la máquina como contraparte del hombre, y le obsesionaba. Era su diversión favorita. Se casaba con ricas y se compraba un coche de carreras detrás de otro, como si quisiera convertirse en un centauro mecánico. Era también el tema de su arte, el cuerpo como máquina. En 1914 pintó un enorme cuadro de un encuentro sexual con una bailarina llamado Veo de nuevo en la memoria a mi querida Udny. El novelista del siglo XIX, Joris Huysmans, lo anticipó en cierto modo al escribir: Mira la máquina. Ese juego de pistones en los cilindros. Son Romeos de acero dentro de Julietas de hierro fundido. Los modos de la expresión humana no son diferentes del vaivén de nuestras máquinas. Esa es una ley a la que se debe rendir homenaje a menos que uno sea o impotente o santo. Picabia no era ninguna de las dos cosas. A él le iba la marcha. Sexo mecánico, personalidad mecánica. No es extraño que los retratos de máquinas de Picabia aún resulten tan sardónicos. La máquina es amoral, sus movimientos están programados, solo puede actuar, y nadie quiere ser comparado con un esclavo mecánico. Marcel Duchamp llevó la metáfora mecánica más lejos, y antes de dejar el arte por el ajedrez, jugó con todos los movimientos artísticos existentes y predijo buen número de los que llegarían. Bueno, cuando tienes 15 años y pintas como los impresionistas, estás experimentando contigo mismo, por así decir. No sabes lo que vas a hacer, no sabes siquiera si vas a hacer otra cosa. Necesité 10 años o un poco más para cambiar el estilo, o al menos para decir bien, no hay nada más que descubrir en el impresionismo, y traté de encontrar otra cosa. Primero me fui al fauvismo, me pasé al cubismo y fue solo en 1912 o 13 cuando más o menos encontré lo que quería hacer, que era no estar influido por los movimientos por los que había pasado. ¿Sabe usted? El desnudo bajando una escalera es una de la media docena de pinturas más famosas de nuestro siglo. Es una transcripción del movimiento basada de nuevo en las fotos de Marais. Como cubismo es bastante académico. Cuando la prensa americana lo vio en 1914, lo tomaron como una tremenda broma, pero a los cubistas de París no les hizo gracia. Así que cuando llegué con mi desnudo bajando una escalera, no vieron que aplicara su teoría. No era una ilustración de su teoría. Y de hecho tenía algo más que el cubismo, que es la idea de movimiento que los futuristas tuvieron al mismo tiempo. Así que opinaron que era demasiado. No era ni futurismo ni cubismo, y lo condenaron. Pero le dio paso a la obra más influyente de Duchamp, El Gran Vidrio, que dejó inacabada después de 8 años. Como el desnudo, el vidrio trataba el cuerpo humano como un objeto mecánico. ¿Por qué el vidrio? Duchamp lo explica. Porque sobre todo yo quería la transparencia del vidrio. Siempre me di cuenta de que el problema de la pintura al óleo y la de caballete era que nunca sabes cómo hacer el fondo. Hagas lo que hagas, figura o bodegón, luego llega el fondo.
Lo que estás haciendo en el primer término, pones algo en el fondo y es siempre falso, o al menos muy rara vez justificado. Es solo llenar lienzo, nada más que eso. Con el vidrio no tienes que hacer eso, es transparente y puedes ponerle detrás todo lo que quieras y cambiarlo cada día si quieres. Y para mí ese fue un elemento de novedad para convencerme en ir adelante con él. Hay también una especie de parte literaria intencionada. Tener cada objeto en el vidrio, cada dibujito en el vidrio explicado con el lenguaje, con palabras. No hay nada de espontáneo en él, lo que naturalmente es una gran objeción por parte de los estetas. Quieren que el subconsciente hable por sí mismo, no lo sé, y no me importa. No me importa, y era lo opuesto a todo eso. Así que al cabo de 4 años, sin acabarlo, paré. Decidí parar. ¿Qué es esto? Bueno, es una máquina. Pero sería mejor llamarlo un proyecto para un dispositivo inacabado que nunca podría construirse porque su uso nunca fue claro. Parodia por turno el lenguaje y las formas de la ciencia sin el más mínimo respeto a la probabilidad científica, a la causa o al efecto. Suponiendo que un ingeniero fuera a usar esto como un plano, se vería en un tremendo lío. Porque el gran vidrio nunca es explícito y desde el punto de vista de los sistemas técnicos es simplemente absurdo. Las notas que Duchamp dejó con él son el manual de instrucciones más embarullado que se pueda imaginar, pero está embarullado deliberadamente. Por ejemplo, decía que funcionaba con un mítico combustible de su invención llamado gasolina del amor, que pasaba a través de filtros hasta delgados cilindros que activaban el motor del deseo. Todo esto no le habría dicho nada a Henry Ford. Pero es una metamáquina que nos aparta de la maquinaria real y nos lleva a un mundo alegórico con la novia desnudándose perpetuamente en la parte superior y abajo los pobrecitos célibes en sus vacíos chaqués muriendo sin fin, señalando su frustración a la joven de arriba. De hecho, esto es una alegoría del amor profano que Marcel Duchamp nos quiso hacer creer sería el único que nos quedaría en el siglo XX. Su texto real fue escrito por Sigmund Freud en la interpretación de los sueños publicado en 1900. El imponente mecanismo del aparato sexual masculino, dice Freud, le lleva a simbolizarse en toda clase de maquinaria indescriptiblemente complicada. Pero el mecanismo masculino del gran vidrio no es nada imponente. Los célibes son solo uniformes, como marionetas. Según las notas de Duchamp, trataban de indicar su deseo a la novia haciendo girar el molinillo de chocolate, moliendo una imaginaria sustancia lechosa, seminal, que bordea los anillos, pero que no puede llegar hasta la parte del vidrio de la novia a causa de esta franja. Y así la novia se ve siempre burlada y el sino de los célibes es una inacabable excitación nerviosa. En cierto sentido, la novia desnudada es una ojeada al infierno, un peculiar infierno moderno de repetición y soledad. Pero podemos verlo también como un grito de libertad si recordamos los opresivos tabúes contra la sexualidad que estaba en vigor en la juventud de Duchamp. Era el símbolo de la rebelión contra los padres y en ese aspecto el gran vidrio es una máquina libre, o al menos desafiante, pero también es una máquina triste, un testamento de indiferencia, emoción de la que Duchamp era el maestro. Cuando el gran vidrio se partió en su embalaje, mientras lo trasladaban, esto es lo que sintió. Nada, al menos no mucho. A mí... Bueno, no, a mí no, porque quizás soy lo bastante fatalista para aceptar lo que venga. Y afortunadamente, un poco después, cuando vi la rotura, me gustó. Resulta que eran 2 vidrios uno encima de otro, con otros intermedios sujetándolos un poco. Cuando se partieron por la vibración al llevarlos tumbados de plano en el camión, el astillado tomó una dirección similar en las 2 partes. Así que cuando pones
una sobre otra, parecen continuar las mismas quebraduras, como si yo lo hubiera hecho a propósito. La fieramente entonada indiferencia de Duchamp fue la línea divisoria entre la pasada edad de la máquina y el tiempo en que vivimos. El gran vidrio era un gran paso desde el optimismo, la sensación de posibilidad, con el que pintores más grandes pero hombres menos sofisticados que Duchamp cantaron a la máquina en aquellos días perdidos anteriores a la Primera Guerra Mundial. La maquinaria ahora se volvió contra sus inventores y sus hijos. Tras 40 años de paz continua en Europa, la peor guerra de la historia canceló la fe en la buena tecnología. El mito del futuro se desmoronó y el arte europeo entró en sus años. Protest.